que se llama comunicación educativa. Bueno, esta materia tiene como objetivo, pues, enseñar todo lo que se refiere a procesos académicos o conocimiento mediante medios de comunicación digital. Actualmente ya sabemos que esto es inminente, esta aceptación de los medios es inminente, o bien por los medios tradicionales, todos estos medios que ya conocemos y que, bueno, nos ayudan a básicamente tener, pues, el conocimiento en muchos de los sistemas para poder enseñar. Esta clase es muy interesante, les voy a pedir de su apoyo para poder llevar a cabo. Cualquier situación, si es que mi internet falla, pues yo salgo y vuelvo a entrar, ¿ok? Me presento con ustedes, mi nombre es Cristabel Berea Ladro, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo ya una experiencia docente aproximadamente de 13 años y bueno, he impartido clases en las licenciaturas de Comunicación, Diseño Gráfico, Administración, Pedagogía y todo lo referente al área de Derecho también. Actualmente me dedico al marketing y publicidad, a las redes sociales y bueno, también incursioné en su momento en radio, en el área de comunicación educativa precisamente. Obviamente que en la radio comercial pues teníamos la parte educativa con la parte comercial. Y bueno, me gustaría escucharlas, sí, me gustaría escuchar pues a qué se dedican, de qué localidad son y a qué área de la pedagogía van a ingresar. Por favor, Fernanda, que es la que está conectada, o Jessica, cualquiera de las dos. Buenos días, mi nombre es Carla Fernanda Salinas Ramírez, soy del estado de Querétaro. Actualmente vivo en Orizaba. Me dedico soy me trabajo en una fábrica y pues me gustaría entrar como que al área de educación, pero de preescolar o primaria. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Bienvenida. Jessica, Buenos días. Mi nombre es Blanca Jessica Castillo Mendoza. Soy de Tierra Blanca, Veracruz. Soy ama de casa y actualmente estoy en la carrera de licenciatura en pedagogía. ok, muy bien, Jessica. ¿Y a qué área le gustaría ingresar posteriormente? ¿Sí? ¿Qué le gustaría dedicarse en la pedagogía? A, a maestra de kinder o sea, preescolar o primaria. Ok, muy bien. Pues sean bienvenidas a este curso. Vamos a avanzar. Obviamente tiene mucha información. Les voy a pedir entonces su apoyo para ir complementando y participando, ¿ok? Más adelante vamos a ver también la forma de evaluación. Bueno, iniciemos. La comunicación educativa lógicamente inicia con un proceso de comunicación humana. Este es el punto inicial de la comunicación educativa. Y en este caso, pues aquí en la imagen nosotros podemos ver justamente un proceso de comunicación humana, en el cual hay dos participantes, si se dan cuenta, puede haber más participantes, no tan solo dos. Tenemos un lugar en el cual se lleva a cabo la comunicación, un mensaje, el que se comunica justamente, y también tenemos algunos otros elementos que vamos a revisar justamente. Por favor, ¿me apoyan con la lectura de esta lámina? Definición de comunicación. Es el proceso de transmitir información y comprensión entre dos personas. Es la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, pensamientos y valores. Esta une a las personas a partir de sentimientos y conocimiento. Ok, gracias, Jessica. Si se dan cuenta, iniciamos con una definición muy básica de comunicación, en el cual nos damos cuenta de que tenemos que transmitir información y comprensión entre dos personas. Y este punto es importante para que haya un proceso de comunicación, siempre debe haber
una comprensión. Posteriormente agregamos esta parte de las ideas, pensamientos y valores, pero que también nos permite comunicar sentimientos y conocimiento. Entonces, nos damos cuenta que, bueno, son definiciones complementarias para llegar justamente a esta idea que es la más completa y en la que nos vamos a basar para lo que es el proceso de comunicación. ¿Qué me apoya con la lectura? Yo. Sí, Fernanda. Es el proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un que transmite ideas, hechos, pensamientos o conductas, en espera de que de una respuesta expresada por una opinión, conducta o pensamiento para cerrar el proceso. Ok, en esta definición agregamos justamente el cerrar el proceso. El cerrar el proceso es que haya una retroalimentación. Si nosotros en este momento solamente yo estoy hablando y no tenemos una retroalimentación de ustedes, pues lógicamente no estamos cerrando el proceso. Y el proceso es muy importante de completar. Y cuando tenemos una educación a distancia, pues también es posible. Dentro del proceso de comunicación tenemos ciertos elementos en los cuales nosotros podemos justamente complementar este proceso. El primero es el emisor y el emisor es la persona que está justamente, viene de la palabra emitir, emitiendo la información, ¿ok? Y realiza un proceso que se llama encodificar, ¿ok? Este emisor procesa en su cerebro cómo explicar lo que va a decir y justamente es el proceso de encodificación y da un mensaje, ¿ok? Y este mensaje también se llama código. Muchas veces no solamente lo hace de manera oral, en otras ocasiones lo hace de manera como un texto, ¿sí? Y por eso hablamos de canales o medios. ¿Por qué medio lo está realizando? Tenemos también otro elemento bien importante que es el contexto o lugar en donde se está llevando a cabo esta comunicación. Una de las partes que influye mucho en la calidad de la comunicación es el ruido o interferencia, ¿ok? En esta imagen que nosotros estamos viendo, podemos notar que están en un lugar. Aparentemente, están llevando a cabo un proceso de comunicación. No sabemos qué dicen porque obviamente solamente es una imagen, pero nos percatamos de qué están hablando, ¿ok? ¿Cómo sabemos? Por la postura de los cuerpos, también lo conocemos por cómo está viendo hacia la persona, que no, justamente no se le ve la cara, ¿ok? Y entonces, estas personas también pueden ser receptores. El receptor decodifica la información. ¿Qué me está queriendo decir la otra persona? Y entonces yo interpreto, ¿sí? Para emitir una retroalimentación o respuesta. Entonces, todos estos son los elementos de la comunicación y siempre están presentes en un proceso. Por ejemplo, en la imagen que vemos, el emisor, sí, yo les voy a decir ahorita y ahorita practican ustedes. El emisor es la persona justamente que no se le ve el rostro y está de espaldas, está emitiendo cierta información. Y el contexto es una oficina o en una sala de juntas en el cual están llevando a cabo pues esta comunicación. En cuanto al canal o medio, pues es vía oral. ¿Por qué? Porque están platicando, ¿sí? Código mensaje puede estar dando alguna retroalimentación de lo que está sucediendo en su trabajo, pueden estar platicando acerca de problemas que puedan tener, están platicando acerca de una planeación, etcétera. Puede ser ambiguo el mensaje porque no estamos escuchando. Como ruido e interferencia podremos tener, por ejemplo, música en el lugar, la música en la oficina, podemos tener el tráfico que está afuera y que puede haber algún ruido del tráfico, ¿sí? El receptor son todos los demás que están escuchando, los otros tres personajes que están escuchando, los dos chicos y la señorita. Y como retroalimentación, pues obviamente tenemos la respuesta que puede estar generando lo que están platicando.
¿Ok? Vamos a ver otras imágenes. Tenemos esta, por ejemplo. Aquí, ¿quién sería el emisor de la comunicación? Según la imagen. El chico que está señalando, el de sudadera. Ok, muy bien. El chico que está señalando de sudadera sería la persona que está siendo el emisor. Ahora, el contexto o lugar, ¿cuál sería? La playa. La Muy playa. bien, la playa, perfecto. Y tenemos un mensaje o código. ¿Qué estarán diciendo? Sobre el mar. Ok, bien, porque están señalando justamente hacia el mar. Ajá, esa podría ser una de las interpretaciones. Bien, ahora También, tenemos, ¿mande? o probablemente también si vieron algún animal, o Sí, sea, también, característico al ambiente. sí, al mar o alguna situación que está sucediendo en el mar. Bien, ahora, ¿cuál podría ser el ruido o interferencia? ¿Qué ruido Pues podría haber? las olas del mar, Sí, El las viento. olas. ¿Qué otra cosa podría haber? El viento. Sí, también. Las aves. Porque, bueno, a veces en los lugares así, pues hay aves. Ok, perfecto. Tenemos ahora, ¿quién será el receptor? el de a un lado. Ajá, la persona o el hombre de playera azul, ¿ok? Él sería el receptor. ¿Qué retroalimentación o respuesta tendrá el emisor? ¿De qué podrá estar contestando? Pues pienso yo que probablemente los dos se entiendan, ¿no? Comprendan si uno le está dando a conocer o señalando algo, el otro le ha de contestar, o sea, positivamente o se acopla a la plática. Ok, bien. Si se dan cuenta, podemos inferir un proceso de comunicación solamente con una imagen, ¿sí? Obviamente, si tuviéramos la charla auditiva en otro canal, tuviéramos el audio, tuviéramos una imagen, podríamos determinar mejor acerca de este proceso de comunicación. Ahora veamos un proceso de educación, ¿sí? Aquí, ¿quién será la emisora? La educadora, La profesora. Ajá, muy bien. Ella es la emisora de la información. ¿Quiénes serán los receptores? los Los alumnos. pequeños. Así es, los alumnos son los receptores. Bien, ahora, en este caso, ¿cuál es el contexto o lugar en el cual se está llevando a cabo el proceso? La Salón de escuela. clases. Así es, en este caso será el aula escolar. Si se dan cuenta, está en el aula o en el salón de clases y ahí sería el contexto. ¿Ok? El mensaje que pueda estar dando la educadora, ¿cuál sería? O la maestra. Podría Respecto a alguna estar materia, dándole su. A ver, Blanca. Ajá. respecto a alguna materia, Ok, alguna materia. Ok, ¿y qué podrá, respecto a la materia, qué podrá estar contestando el emisor, el receptor? ¿Cómo? ¿Qué podría estar contestando, qué podrían estar contestando los receptores, por ejemplo? Mm, pues en esta ocasión primero escucharían, después, pues, bueno, depende de la clase y les podría decir que está bien y les parece bien y que les gustaría, pues, aprender más sobre de eso y a lo mejor dan un poco de ideas ellos para hacerlo de diferente manera, porque bueno, se ve que son pequeños, entonces dan otras ideas a veces, no les parece como que tal lo que a veces los profesores les ponen, a lo mejor siento yo o creo pensar que les están dando ideas un poco, bueno, de ellos. Ok, puede ser porque la forma en la que están colocados es como en una mesa redonda donde platican todos, ¿no? Están siendo una lluvia de ideas, probablemente. Exacto. Ahora, ¿qué ruido habrá o interferencia? podría Hay ser los, los alumnos de otras aulas, ¿Sí? Muy bien, podrían ser los alumnos de otras aulas que están
haciendo algún ruido, tal vez cantando, tal vez platicando, etcétera. ¿Ok? Si se dan cuenta, entender el proceso de comunicación es sencillo porque lo vivimos día a día desde que somos pequeños. Ahorita estamos identificando justamente los elementos de la comunicación. Bueno, de este tema vamos a tener la primera tarea. Siempre les voy a platicar a ustedes la tarea de acuerdo al tema para que ustedes puedan tomar captura de pantalla y puedan platicar, avanzar acerca de su tarea. ¿Para qué? Para que en este caso ustedes puedan, desde la sesión que están tomando, tener idea ya de la tarea. No importa que yo les suba en la plataforma, todas las tareas se entregan en plataforma el día martes, pero ustedes ya la tienen y nada más la suben, ¿ok? Ahorita los días de entrega de la tarea son los días miércoles a las 23:59 horas, no hay entregas posteriores, ¿ok? Nosotros tendremos la sesión normal el día jueves por la tarde de 7:30 a 9 de la noche. Entonces, ese será el día miércoles, el día de la entrega. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a analizar 2 fotos que les voy a enviar, así como estas 2 que acaban de ver, de ese tipo. Las vamos a ver al final para que ya las tengan y puedan tomar captura. Y van ustedes a anotar quién es el emisor, cuál es el contexto, el canal, el código, el ruido, el receptor y la retroalimentación que ustedes se imaginan de acuerdo a la foto, ¿ok? ¿Dudas de esta parte de la tarea, la parte 1? Son 2 partes para la sesión 1. Esta es la primera. ¿Dudas que tengan? No, ninguna. Ok, más adelante vamos a ver las fotos cuando llegamos al cierre de la sesión. Maestra, Ok. Bien. ¿Mande? sería, me imagino que la imagen que nos envíen, pegarla en Word y ya empezar a desglosar la información que nos están pidiendo. Así es, así como lo Ok. practicamos ahorita. Ok. Ok. ¿Cuál es la forma de evaluación? Importante comentarles, la participación que ustedes tienen en clase es muy esencial para su evaluación. Tiene el 20% de su evaluación. Las tareas que ya les comentaba que se entregan el miércoles, todos los miércoles a las 23:59 y no hay tareas extemporáneas, no al final de lo que es pues la materia, estamos entregando todas las tareas, no se puede, se va a cerrar la plataforma, ¿ok? Tiene un valor del 40%, por lo cual es importante entregar todas las tareas para que no vayan perdiendo porcentaje. Y el examen o proyecto final tiene un valor del 40%, ¿sí? Esta es la forma de evaluación. Llevamos pues la evaluación bien detallada para que se cumplan todos estos parámetros. Por ello es importante trabajar pues todo lo referente a la materia, ¿ok? Voy a dejar de compartir esta parte, cuando les envíe la parte de la tarea, les voy a compartir las diapositivas. Voy a compartirles la siguiente información, y esta información tiene que ver con la parte de la comunicación también, pero muy detallada, ¿ok? Información ya detallada de acuerdo a la forma de la comunicación. Y aquí tenemos que hay 2 tipos de comunicación. Aparte de que ya tenemos el proceso, tenemos 2 formas de comunicarnos. Y estas formas son la verbal y la no verbal, ¿sí? Es importante conocerlas para que yo pueda desarrollar habilidades para comunicarme, ¿ok? Entonces voy a iniciar desde el proceso de comunicación y luego cómo yo voy a adquirir habilidades verbales y no verbales para comunicarme. Y obviamente esto nos va a llevar posterior a conocer aspectos de la programación neurolingüística o PNL. ¿Ustedes ya llevaron algo acerca de programación neurolingüística? ¿Alguna materia de psicología? De psicología yo sí llevé en el primer cuatrimestre. Ok. Bien. ¿Alguna otra materia de comunicación ya han llevado? ¿No? Bueno, ok.
es importante conocerme a mí mismo en la parte de la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Porque es una forma en la cual yo puedo reconocer qué oportunidades debo desarrollar. Voy a hacer un autoanálisis al final de este bloque y voy a saber cómo yo estoy en la comunicación verbal y no verbal. Vamos avanzando. Tenemos tipos de comunicación, entonces, como ya les mencioné, la verbal, que tiene que ver obviamente con las palabras, con la comunicación oral, ¿sí? Pero también tiene que ver con la comunicación escrita, ¿ok? Porque las palabras, pues, también son parte de la comunicación verbal. Y la no verbal, como se dan cuenta en la otra imagen, que por medio de señas, gestos, actitudes, comunicación o expresión facial, yo puedo también dar a entender los mensajes. Por ejemplo, en esta imagen de la comunicación no verbal, ¿qué estarán dándose a entender estas dos personas con esa seña que están haciendo? Esta seña de los brazos, ¿qué se estarán dando a entender? ¿Representa como un saludo? Exacto, puede ser un saludo, pueden estar hablando acerca de un pacto, por ejemplo, ¿sí? Una apuesta y la están cerrando con el codo, ya otras personas la pueden cerrar con el dedo, por ejemplo, ¿no? Con los dedos meñiques, la cierran. Ellos pueden estar hablando acerca de un acuerdo, ¿ok? Sin palabras podemos entenderlo porque nosotros tenemos ya muchas imágenes en la mente que nos permiten tener esa información, ¿ok? Entonces tenemos que la comunicación verbal puede ser oral y escrita. Y si se dan cuenta, ambas entonces serían comunicación verbal, ¿sí? Cuando nosotros más adelante hacemos cualquier actividad verbal, estaremos hablando que puede ser tanto oral como escrita. Por favor, ¿me apoyan con la lectura de esta diapositiva? Sí, yo. Ok, Fernando. Comunicación verbal, oral. Expresión verbal, tipo de lenguaje seleccionado, riqueza en el vocabulario, acentuación y pausas, control de acentos y muletillas, evitar vicios de dicción y muletillas. Escrita. Permite que se pueda representar y publicar en forma gráfica mediante de palabras escritas en cartas, cuentos, novelas, informes científicos, las solicitudes, etcétera. Ok, gracias. Si se dan cuenta entonces, en la comunicación oral tenemos que desarrollar nosotros una riqueza de vocabulario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a realizar en gran medida por la lectura. Entre más nosotros tengamos lectura o realicemos lectura, vamos a tener una riqueza de vocabulario, ¿sí? Tenemos que manejar acentuación, pautas en el acento, evitar las muletillas y los vicios de dicción, ¿ok? Tenemos que ir controlando esta parte. Obviamente cuando nosotros impartimos clases, pues tenemos que controlar más esa parte y ir desarrollando habilidades comunicativas justamente. En cuanto a la comunicación escrita, lógicamente nos va a importar mucho pues la gramática, la forma de estructurar las oraciones y demás. Esto obviamente para que justamente la persona que está haciendo el receptor pueda comprender de la mejor manera la información que yo estoy queriendo transmitir o el mensaje que yo le quiero dar. Y por ello es importante que nosotros mejoremos esta parte. Tenemos que hacer una parte introspectiva acerca de nosotros mismos. ¿Qué me falta mejorar? ¿Cómo yo estoy siendo actualmente y hasta dónde yo quiero llegar? ¿Ok? También la comunicación oral desarrollada. Y aquí nosotros podemos ver que la comunicación oral tiene muchas vertientes. La conversación del proceso de comunicación que ya vimos es una de ellas. Tenemos entrevista, debate, conferencia,
Obviamente nosotros estaremos enfocadas mucho en los medios de comunicación, por ejemplo, la exposición, mesa redonda, el panel, etcétera. Hay muchas formas de comunicación oral, ¿ok? O estructuras que nosotros podemos ver en esta diapositiva que son parte de la comunicación oral y que tienen ciertos nombres que ya los conocemos, pero que obviamente ahorita lo estamos ubicando de esta manera como comunicación oral. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas? No, maestra, ninguna. No, Ok. maestra. Ok, vamos avanzando entonces. Tenemos algo que es muy importante y hablamos adelante, que es la comunicación no verbal, ¿ok? La comunicación no verbal, entendemos siempre desde que somos pequeños, estamos comprendiendo esta comunicación no verbal. Si se dan cuenta, son ya parámetros que nosotros conocemos por la cultura, por la forma de crianza, por con quienes nos desarrollamos, en la escuela, con los compañeros, en nuestro primer círculo social, ¿ok? Que es la familia, y luego tenemos la escuela. Por favor, que me apoye en la lectura de qué es lo no verbal para comprenderlo. ¿Qué es lo no verbal? Es una señal, acción o actitud que da a conocer a otras personas de forma inconsciente o aprendida, que emitimos los seres humanos con nuestro cuerpo para comunicarnos. Son símbolos o representaciones de la realidad creados para el mismo fin. Las expresiones no verbales suelen acompañar al discurso oral o escrito, enriqueciendo o dificultando el acto de comunicación. Ok, bien, muchas gracias. Tenemos nosotros estas tres imágenes. El primer hombre que está en la parte superior con su playera número 16, ¿qué nos está queriendo decir con esa expresión facial que tiene? ¿Qué Que nos a lo quisiera? mejor ganó un partido. Ok, bien, que ganó un partido y está, ¿cómo está? ¿Contento? Contento. Ok, se ve eufórico, ¿sí? Sí. Está bastante contento, eufórico. Bien, la chica que está con las manos en la cintura y está viendo hacia abajo, ¿qué nos está queriendo decir con esa expresión no verbal? Está contenta, está platicando con alguien. Ok, más adelante vamos a ver qué significa nosotros colocar esas manos en la cintura, ¿sí? Obviamente, de inicio les comento que colocar las manos en la cintura es una expresión de reto, ¿sí? Cuando colocamos las manos en la cintura y estamos platicando con alguien es retar a otra persona. Bien, ahora tenemos el joven de la playera azul, este azul cielo, que tiene las manos en la cabeza. ¿Qué estará pasando? ¿Qué expresión? Se, se ve cara de preocupado porque, bueno, por lo que veo en la imagen, está como en un partido de fútbol y está preocupado de que, pues, a ver si anota su equipo un gol o no, qué pueda pasar en ese momento, por la Ok. expresión que tiene. Muy bien, exactamente, tiene una preocupación. Colocarnos las manos en la cabeza reflejan preocupación. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque lo hemos aprendido, ¿sí? Para comunicarnos nosotros también de manera inconsciente, ¿se dan cuenta? Ahora, todo lo que podamos hacer de acuerdo a la comunicación no verbal tiene que ser más consciente y tiene que ser intencionado, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender cómo llevar mensajes de esta manera, pero hacerlo ya más consciente y ocuparlo más de lo que ya lo veníamos realizando. ¿Ok? ¿Qué funciones tiene la comunicación no verbal? Y aquí vemos varias de ellas. Repetir, por ejemplo. La comunicación verbal también tiene, no verbal tiene que ver con las señaléticas, ¿sí? Con todas las partes que están muy detalladas. Por ejemplo, aquí vemos señal de no verbal, perdón, señal de no fumar,
Y tenemos dos, aquí la señal verbal, que es la comunicación escrita, que dice prohibido fumar, y la señal no verbal, que en este caso tenemos como una imagen gráfica, ¿sí? Prohibido fumar. Sustituir, cuando hacemos alguna seña para no hablar, tenemos esa forma de sustituir, ya sea con la mano en la boca, como callando a alguien, o reiterando, ¿sí? Este famoso ahora like, pero nosotros antes lo podíamos hacer con las manos también, ¿no? O lo hacemos. Muchas personas tienen el gusto de hacer esa señal. También podemos hacer muchas otras. También acentuar. Tenemos que cuando hablamos podemos acentuar con ciertas formas de nuestro cuerpo algo que decimos, ¿ok? Entonces estamos también reiterando. Complementar, por ejemplo, en el caso de complementar, ¿se dan cuenta de la imagen de la parte de abajo? Donde está complementando. ¿Qué nos querrá decir esa imagen? Donde aparecen los señores que están desde traje. Pues a lo mejor por lo que alcanzo a ver, le están tapando la boca a otra persona. A lo mejor probablemente lo están haciendo para que no vaya a decir algo que hicieron mal y por eso lo están deteniendo los demás. Ok, bien. Blanca. Probablemente también sea que pues ellos también quieren opinar y pues ya no los deja hablar. Entonces, por eso a lo mejor tomaron esa decisión. Ok, bien, si se dan cuenta, lo están deteniendo y todavía le tapan la boca, ¿sí? Probablemente, como dicen, comentó algo que no debería de comentar, lo quieren callar, está gritando. Entonces también la comunicación no verbal nos da a entender un complemento de lo que puedan pasar o suceder, ¿ok? Y también nos sirve para regular o controlar. Tenemos aspectos que abarca la comunicación no verbal y son tres grandes rubros. El primero es la kinesia. Y la kinesia tiene que ver con la postura corporal, los gestos y la expresión facial. Son tres partes de la kinesia. La proxemia tiene que ver con el espacio personal, ¿sí? Que tan próximo soy de otras personas o de otra persona. El paralenguaje, este tiene que ver más con el tono, volumen y ritmo de voz, ¿sí? Entonces vamos a estudiar detenidamente la parte no verbal, porque la parte verbal ya es más conocida por nosotros, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo esta parte no verbal complementa justamente a la parte verbal, ¿ok? Vamos a ver una gráfica y dice que según NAP, ¿sí? En programación neurolingüística o PNL, que es una área de la psicología que nos permite pues conocer acerca de cómo nuestro cerebro está recibiendo la información, ¿sí? Y cómo nosotros podemos, por medio de esta área que vamos a ver más adelante, enseñar a las personas y también cómo abarca cómo nosotros podemos programar mensajes en las personas. Esa parte no la vamos a ver porque tiene que ver más con psicología, pero sí vamos a conocer aspectos de cómo yo puedo enseñar a una persona por medio de su área de acceso a la información. Tenemos que la comunicación se divide en tres grandes grupos. El primero es el lenguaje del cuerpo y si se dan cuenta es que sería en este caso la comunicación no verbal, abarca el 55% del proceso de la comunicación, ¿ok? Entonces la comunicación no verbal está teniendo más impacto que la comunicación verbal, ¿ok? Entonces tengo que poner más atención justamente en mi proxemia, ¿sí? En mi kinesia y en mi paralenguaje también, bueno, ya formaría parte de la parte oral, ¿ok? Tenemos también un aspecto de las palabras y las palabras solamente abarca el 7%, ¿ok? Es el mensaje que yo estoy dando. Y el 38% el tono de mi voz.
Y ahí yo tengo que ver en este aspecto cómo es el tono de mi voz y demás, porque afecta el 38% del proceso de comunicación. Si se dan cuenta, son datos que nos van a ayudar a comprender la importancia del que tengo que hacer conciencia de mi comunicación verbal y no verbal, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es kinesia? ¿Ok? La kinesia justamente es el estudio de los movimientos, así sencillamente. Y obviamente abarca aspectos de postura corporal. Lo vemos en la primera imagen, la posición de mi cuerpo, la orientación y su movimiento. Y yo tengo que tener cuidado cuando tengo movimiento, porque si tengo un movimiento excesivo, puedo transmitir justamente ansiedad, ¿ok? Entonces tengo que moverme, pero tengo que moverme de cierta manera, dependiendo de qué actividad estoy realizando. No todas las actividades tienen el mismo ritmo de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy exponiendo, no me puedo mover rápidamente porque entonces pierdo la intención de mi mensaje, que es lo que yo quiero dar a entender. Si yo estoy exponiendo, lo más importante es la transmisión de la información que estoy dándole a otras personas. Y si me muevo muchísimo, las personas se distraen y pierden la orientación, ¿sí? De lo que yo les estoy comentando. Entonces, el ritmo debe ser más lento, ¿ok? La postura corporal, obviamente no puedo tener una postura corporal sentado y estirado, ¿sí? Como en este caso está, porque estoy exponiendo. Si yo estuviera en una mesa redonda, puedo tener esta postura corporal. Entonces, la kinesia va a depender de la actividad en la cual yo estoy, en qué actividad estoy realizando. Los gestos. Estos gestos, como en la imagen número 2, si se dan cuenta, son de ciertas formas. Ellas pueden ser emblemáticas, ilustrativas, pueden ser reguladoras de la interacción o de la adaptación. Nuestros gestos pueden ser de dos formas, ¿sí? Naturales o aprendidos. Si se dan cuenta, muchos de nuestros gestos provienen ya de nuestra familia, los gestos que tiene nuestra familia como nuestro círculo primario, como puede ser la persona que nos crió a nosotros, nuestros hermanos, padres, abuelos, etcétera, nuestra familia básica, tiene ciertos gestos y esos gestos se puedan repetir. Si estos gestos nosotros consideramos que son propios y que son agradables, los podemos repetir y si no los podemos también omitir, ¿ok? La expresión facial justamente dice que expresa emociones de manera intensa, ¿sí? Y también lo hace, bueno, se parece mucho a los gestos, pero es expresión de sentimientos, ¿ok? No tan solo son gestos, sino ya son expresiones de sentimientos o emociones. Vamos a checarlo ya de manera más detallada, esta parte de la kinesia, ¿ok? Tenemos la postura corporal. Aquí vemos, sí, 3 tipos de postura. La primera, la chica con las manos en la bolsa y los pulgares de fuera. ¿Qué impresión tenemos de esa imagen de la chica con los pulgares de fuera? ¿Qué nos está transmitiendo con su postura corporal? ¿Nada? ¿No nos transmitió nada cuando la vimos? Probablemente como de líder, ¿Cómo qué, perdón? o sea, como viendo a su gente, no sé, a sus alumnos. Ok, bien. La postura corporal de las manos en el pantalón ha sido muy criticada por muchos años. ¿Por qué? Porque las manos en el pantalón de cierta manera nos guardan una posición cerrada. Pero si vemos como el ejemplo que tienen los pulgares de fuera, justamente nos dan seguridad, ¿ok? Justamente de esa manera nos dan una posición adecuada, ¿sí? Si ese pulgar estuviera dentro de la bolsa,
ahí ya tenemos una posición cerrada y ya no es una posición agradable. También en algunos momentos comentan, bueno, que la posición de las manos es de duda, ¿sí? Cuando está dentro de la bolsa. Por eso se está escondiendo la mano, pero en este caso es adecuada. Tenemos la siguiente, la parte central. ¿Qué nos da a entender esa postura corporal de la señora que está en la parte central? Como que está tramando algo. Ajá, está tramando algo, está así frotando sus manos y la cara, si se dan cuenta, nos ayuda, es decir, la expresión facial, pero es una expresión facial maquiavélica, así como maquinando algo, pero frotarse las manos, encorvarse un poco, nos reitera que algo está tramando. Tenemos el hombre en la postura. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? Pudiera ser Pues como preocupación o analizando algo. Ajá. Fernanda, ¿qué piensas de eso? era casi lo mismo. ¿Sí? Ok, está pensando. La mano en la cara, ¿sí? Así como la tiene, colocada en la escuadra, nos indica pensamiento, pero también está probablemente dudando de algo. Cuando cruzamos las piernas, tenemos una postura cerrada, estamos cerrando el acceso a la información, ¿sí? Obviamente las mujeres tendemos a cruzar las piernas. En este caso, también tiene que ver con la postura cómoda que muchas mujeres optan y hombres también, porque también algunos hombres optan por cruzar la pierna. Pero si se dan cuenta, no tan solo cruza la pierna, cruza también el brazo. Probablemente está cuestionando lo que alguien está diciendo, no le está pareciendo tanto y lo está como dudando, ¿sí? Si nosotros no queremos dar a conocer cierta información de esa manera, tenemos que cuidar nuestra postura corporal y eso es lo que quiero que ustedes hagan, pues atención en que si yo no quiero transmitir ese mensaje, entonces tengo que cuidar mi postura, tengo que tener una postura de recepción. ¿Cómo es una postura de recepción? Pues obviamente con las piernas sí cerradas o en este caso, si son de cruzar la pierna, pueden cruzar la pierna, pero las manos tendrían que estar colocadas sobre sus muslos, no tendrían que estar cruzadas, porque si la cruzan y cierran, están cuestionando al que está hablando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos sentamos, ¿ok? Si yo me siento en una silla y me inclino hacia adelante, ligeramente, ¿sí? Me puedo lastimar mucho la espalda si estoy mucho en ese tiempo, pero cuando alguien nos dice, oye, te quiero contar algo y van a platicar, es normal que la persona que esté interesada se incline un poco hacia adelante, ¿sí? Obviamente depende de la postura y el lugar también. Si están en un lugar relajado como una cafetería y demás, pues tienen otro tipo de postura. Entonces, si se dan cuenta, todo va a variar de acuerdo al contexto. Aquí tenemos dos imágenes, ¿sí? En la primera imagen, en la parte superior, se dan cuenta, están los dos hombres, están fumando, bueno, el hombre y la mujer están fumando. El hombre tiene una postura desafanada, el brazo recargado en la pared, con su cigarro, y la otra mano en la bolsa, y la mujer tiene la mano pues en la cintura, que es una posición de desafío, y pues la mano también con su cigarrillo, obviamente porque están fumando. Pero el hombre que está hablando con ellos o que está ahí en la imagen simulando esta charla, tiene las manos en el cuello o en la corbata. Se ve que toca las dos cosas. Tocar mucho nuestra corbata o nuestro cuello cuando tenemos una camisa o blusa de esa forma, habla de nuestra inseguridad. Entonces tenemos que cuidar esa postura de no tocar tanto, sí acomodamos, pero no tocamos sucesivamente ni la corbata ni el cuello porque estamos transmitiendo inseguridad. Probablemente algo le están comentando o está esa persona escuchando que no le está pareciendo y está inseguro.
En la imagen de la parte de abajo tenemos varias posturas, la de la cabeza, tocando la cabeza y guardando la mano, es totalmente una postura de inseguridad. Tenemos al hombre que está hablando, está en una postura normal, hablando, receptivo, lo notamos receptivo por la postura de sus piernas y de sus manos, y el hombre que tiene, o el joven que tiene la mano hacia atrás, ¿ok? Esta mano hacia atrás es un autorregulador. Si se dan cuenta, tiene también las piernas cruzadas, está cerrándose a la información, pero a la vez está autorregulando. Probablemente están ambos siendo regañados por el hombre del traje que está muy receptivo hablando, porque ellos, uno está como apenado, tocándose la cabeza, y el otro se está autorregulando, ¿ok? Cuando nosotros estamos muy nerviosos, podemos tocarnos la espalda y estirar nuestro brazo lo más que podamos. Son autorreguladores, ¿sí? Esas cosas son autorreguladoras para tranquilizarnos en ciertas situaciones, cuando vamos a exponer, cuando vamos a hablar. Tenemos un miedo al hablar en público, que es un miedo normal y es el miedo más grande que hay, ¿sí? Se hicieron estudios y en el cual dice que hablar en público es el miedo más grande que las personas tienen, ¿sí? Obviamente que cuesta mucho trabajo hablar en público para la gran mayoría de personas. En el caso de ustedes, que van a ser docentes, que están encargadas de la parte de platicar y hablar, porque es lo que ustedes van a realizar, tanto con los alumnos como con los padres de familia en la gran mayoría, porque en el caso de que les interese el área de preparatoria, pues también hay que platicar con los padres o tutores acerca del desarrollo de los alumnos. También ustedes van a enfrentar a las juntas, ¿sí? A las juntas informativas para los tutores. También van a estar platicando acerca de los consejos técnicos, de las reuniones y demás, exposición de avances, etcétera. Entonces hay que cuidar mucho esa postura. Tenemos imágenes acerca de la postura. Si se dan cuenta, cuando ya están sentados, tenemos estas imágenes, ¿sí? De cómo podrían estar sentados. En la parte de arriba tenemos a los tres hombres, ¿ok? ¿Quién de ellos tiene una postura más relajada? ¿Quién se aprecia, obviamente? El que está cruzado de pies, el que tiene las manos cruzadas. Ajá, pero ¿cuál? ¿El que tiene las manos cruzadas de frente? No, 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 no. El único que tiene las manos cruzadas, porque el otro tiene las manos en la cabeza y el otro las tiene hacia enfrente y está sentado hacia enfrente, pero con la silla al revés. Ok, bien, entonces sería el que tiene cruzadas manos y piernas. ¿Se dan cuenta? Ajá. En mi caso, yo lo veo a él que está cerrado para comunicar, o sea, él no, ni siquiera le agrada mucho estar comunicando. Dice, bueno, estoy aquí, los escucho, pero no me interesa mucho lo que están diciendo. Probablemente dice algo que no les agrada, ¿ok? Que como que no le está agradando. El que tiene las manos en la cabeza tiene una postura de relajación muy alta, ¿sí? El colocar las manos en la cabeza, aunque cruza la pierna, pero la cruza, si se dan cuenta, diferente al otro. La cruza abierta, y esa postura de cruzarla abierta significa que está sumamente relajado. El que se ve que está hablando y dando el mensaje es el que tiene la silla hacia atrás, o sea, está volteada, digamos. Es la palabra adecuada, está volteada la silla y está transmitiendo el mensaje. Se parece que está transmitiendo el mensaje, obviamente no sabemos, pero da la impresión de que transmite el mensaje. También está relajado, ¿sí? Pero está haciendo una parte de cruzar las manos, y al momento de que cruza las manos, está tratando de también autorregularse. Cruzar las manos nos ayuda a autorregularnos de la información que estamos transmitiendo. En la parte de abajo vemos
a las 3 personas sentadas en el sillón. Obviamente el del centro, si se dan cuenta por su expresión facial, está fastidiado, cruzado de piernas, brazos, y la postura de la cara y los gestos que está realizando, pues está bastante fastidiado. Los que están contentos y alegres de la comunicación son la chica y el otro joven. ¿Por qué? Porque están viéndose entre sí y además la postura de las manos está haciendo en la cara. Cuando colocamos las manos en la cara estamos siendo amigables, ¿sí? Para comunicarnos. Aunque tiene la pierna cruzada, está la pierna dirigida. También eso es importante. Si está la pierna cruzada pero dirigida hacia la otra persona que está hablando o está interactuando, es una comunicación agradable. Vamos a ver otra imagen. En esta imagen, que se parece mucho a la primera, tenemos una silla normal colocada y el inclinamiento que les decía hacia adelante. Cuando alguien está interesado en platicar algo, se inclina siempre hacia adelante. Cuando se llegan y se siente y le dice, te quiero decir algo y se hace hacia atrás, es que no quiere mucho que le den esa información. ¿Ok? Van ustedes ya a empezar a leer más la gesticulación, perdón, la postura de las personas, ¿sí? A partir de ahora, ¿cómo se colocan? Van a analizar cómo se colocan. Se dan cuenta que la chica o la señora que está ahí en la imagen también tiene la mano en la cara, ¿sí? Está cuestionando lo que le están diciendo. Y la otra persona lo está analizando y le está siendo receptivo por sus manos, está permeando la comunicación. Si se dan cuenta, está con sus manos, ¿sí? Haciendo una especie de filtro de lo que le están diciendo. No está cerrado ni está cuestionando como la mujer, pero sí está permeando la información. No todo lo que le dicen, aunque está receptivo, no todo lo está aceptando. Es una forma de obstruir lo que le están diciendo. ¿Ok? Ahora tenemos otra imagen. La última de lo que es la postura. Tenemos a los 3 hombres. El primero totalmente desinteresado, está viendo su mano, colocando su ropa. Esto también nos puede ayudar para transmitir información adrede, es decir, que si yo no quiero platicar acerca de algo, también lo puedo transmitir y la persona, si es receptiva, que la mayoría lo somos, nos hemos sentido incómodos con algo porque nos los dan a entender, ¿sí? Y cortar la comunicación. El del centro, que se ve que es el que está transmitiendo la información y está bastante molesto por su expresión facial, está viendo hacia el otro hombre que está con la pierna subida en la silla, está en una posición muy cómoda, ¿sí? Y está preocupado. Si se dan cuenta, tiene la mano en el estómago. La mano en el estómago nos indica que está preocupado, a menos de que no estuviera enfermo, pero nos indica preocupación. También nos podemos reflejar por la mano en la boca, pero de diferente forma que la tenía la otra chica. La otra la tenía en la cara y era el dedo índice puesto en la cara, quiere decir que está juzgando o que no le está pareciendo la información, pero la mano en la boca lo que nos está indicando es que está preocupado por lo que le están diciendo, aunque tiene la pierna subida en el descanso de la silla. Es importante que ustedes comiencen a analizar su propia postura y la postura de los demás. Ya no pueden ver a los demás cuando tienen ciertas posturas de manera normal. Traten de analizarlos y de ver qué les están dando a entender. Se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿ok? Es algo que se les va a quedar de tarea para decir la próxima sesión, qué fue lo que descubrieron de las posturas de los demás, de su círculo cercano, o que ustedes estaban sentadas en un lugar y posturas que vieron de otras personas. Analicen mucho, si quieren, a las parejas. Es importante analizar a las parejas. Se van a dar cuenta del interés que hay en las parejas por la postura corporal. Analicen también, pueden analizar una familia, unas amigas, unos amigos y vean las posturas corporales, ¿ok?
y ya me cuentan la próxima sesión. Ahora, vamos con la parte de los gestos, ¿ok? Que es parte de la kinesia. Los gestos, ya les había comentado, pueden ser emblemáticos. Estos gestos emblemáticos son los que hacemos con las manos y que todo el mundo conoce, el ok y el saludando, etcétera. Los ilustrativos, ¿sí? Estos gestos que nos dan a entender algo, como lo que vimos nosotros ahí en la parte del chico que tenía el en la cabeza, que decimos, no puede ser que esté pasando esto. Así son los gestos ilustrativos. Los estados de emoción, también nuestros gestos reflejan el estado de emoción que yo tengo. Entonces tengo que saber que si yo no tengo un estado de emoción, pero mis gestos lo están dando a entender, lo tengo que controlar, ¿ok? Es importante controlarlo también. Tenemos los gestos reguladores de interacción y estos gestos reguladores de interacción son los que habíamos platicado, ¿sí? Como el brazo en la parte de atrás, me estoy regulando, ¿sí? Son gestos de regulación. De adaptación, también cuando llegamos a un lugar, lo van a ver los caballeros, normalmente cuando llegan a un lugar se acomodan el saco, si es que lo tienen, se acomodan la camisa y la corbata, ok. Ahí lo están haciendo como una parte de adaptación, pero si lo hacen constantemente, eso ya habla de una incomodidad, ¿ok? Estos gestos, pues obviamente son gestos que nosotros hemos realizado les decía, desde hecho son aprendidos, pero también ya son gestos que nosotros tenemos innatos. Tenemos la parte de la expresión facial como parte de la kinesia y obviamente nos sirve para reforzar la información. Sí, nuestros gestos, obviamente tenemos que cuidar, perdón, nuestra expresión, tenemos que cuidar que sea una expresión que no caiga tampoco en lo actuado o sobreactuado, ¿ok? Tengo que expresar, pero debe de ser de manera consecuente, ¿no? Puede ser estudiada también, si yo quiero transmitir una sorpresa, lo puedo hacer, pero tengo que cuidar todas estas expresiones y normalmente deben de ser innatas o deben de ser que al momento de que transmites la información, pues obviamente se gestione la expresión de manera normal. Pueden ser estudiadas, pero de preferencia de manera normal. Aquí vemos algunas expresiones de rabia, de felicidad, de satisfacción, sorpresa, disgusto, ¿sí? Obviamente, muchos de nosotros hacemos estas expresiones faciales y nos dice alguna persona, pero ¿por qué hiciste esa cara? ¿No? Nos dicen esa palabra. Si yo soy una persona que tiene expresiones faciales, muchísima expresión facial, tengo que controlar porque puedo dar mensajes erróneos, ¿sí? Tengo que tratar de hacer conciencia de qué expresiones faciales yo hago y tratar de limitarlas o de regularlas, ¿ok? Porque puedo hacer ciertas expresiones. En mi caso, por ejemplo, tengo una expresión facial de que frunzo la parte central del ceño, arriba de la nariz, ya saben, esa de fruncirlo, y lo tengo desde siempre, desde que era niña. Yo recuerdo que me decían, pero no te enojes, y yo decía, pero ¿por qué me dicen que no me enoje? Y en algún momento lo pregunté cuando ya era más grande, me decía, es que frunces la cara. Entonces me di cuenta que lo hacía de manera inconsciente, pero que daba a entender algo que no quería. Entonces, cuando yo estoy molesta, sobre todo, trato de controlar esa expresión facial respirando, ¿sí? Y trato de no fruncir y trato de imaginar mi cara lisa, que está lisa, y de no gesticular demasiado, ¿sí? Para tratar de controlar la expresión facial. ¿Alguien de ustedes tiene una expresión que ya se ha dado cuenta que la tiene? ¿No? ¿Nadie tiene una expresión? Bueno, es importante tener esta expresión bien controlada y tener esta expresión siempre para reforzar la información.
tenemos lo siguiente. El siguiente punto es la proxemia, ¿sí? Del análisis que vimos adelante. Ya terminamos con kinesia, ¿ok? Vimos acá. Ya hablamos todo lo de kinesia, vamos a entrar a la parte de proxemia o espacio personal. Y en la proxemia o espacio personal tiene que ver mucho con la cultura, ¿ok? Habemos personas que manejamos la proxemia de manera diferente, ¿ok? Tenemos que el espacio personal de nosotros se mide hacia adelante y hacia los lados, o sea, es nuestro círculo que abarca. Nuestra zona íntima es menos de 45 centímetros y normalmente pues es con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, si es que tenemos hijos, con estas personas que tenemos más cercanía. La zona personal y tradicional, cuando platicamos con cualquier otra persona, de 45 a 1,25 m. La distancia social es de 1,25 m a 3,5 m. Cuando estamos en alguna conferencia, en algún lugar, tenemos una distancia tranquila y es una distancia social. Si es una zona pública, ¿sí? Por ejemplo, un parque, pues podemos tener una distancia de 3,5 m o más, ¿ok? A muchos de nosotros, sobre todo a los que somos kinestésicos, la proxemia es un tema, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos estar hacia un lado polarizados, hacia el lado de que no me gusta que invadan mi espacio personal, ¿ok? No me agrada, me siento intimado, no me gusta, me molesta y no quiero tener mucha gente porque me engento, ¿ok? O bien puedo tener toda la inversa, me gusta mucho, llega una persona, un amigo, alguien conocido, etcétera, y lo abrazo, le doy un beso, me acerco demasiado al grado de que puedo intimar a la persona, ¿sí? La persona puede decir, esta persona es muy encimosa, lo que a veces le dicen, no es too much, o sea, está demasiado proxémica, o sea, pero es mi forma de ser. Entonces yo tengo que hacer un análisis de estas zonas y saber qué tanto estoy hacia un lado o hacia otro. Lo ideal es estar al centro, lógicamente, tener un equilibrio. En el caso de Fernanda, ¿cómo está en la parte de la proxemia? ¿No está Fernanda? Jessica, ¿cómo está en la parte, ¿cómo está en la parte de la proxemia? ¿Lo leo? No, ¿cómo es que usted se siente que está en la parte de la proxemia? ¿Hacia un lado, hacia el centro o hacia muy cercana a los demás? No sé, siento que hacia un lado, ¿Hacia un lado, hacia menos o hacia más? hacia más. Hacia más. O sea, le gusta mucho abrazar a las personas, tomarles la mano, etcétera. Sí, porque también, bueno, o sea, todo eso como que lo tienes que tener que un poquito presente porque a veces no abrazarlos como tal, sino que también estar un poquito más en comunicación. Como dijo usted hace rato, pues no hacer gestos, porque a veces las personas como que se alejan y a veces uno está rodeado de varias personas. Ok, ¿Me bien. explico? Sí. En el caso de la proxemia, que es esta parte del espacio, sí tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, en que, por ejemplo, amemos personas que no nos gusta que estén muy cerca de nosotros. Vamos a comer o a una cafetería y tener muchas mesas al lado como que nos incomoda a la plática, ¿sí? O no nos gusta tener a personas demasiado cerca. ¿Sí? Han oído que alguien les dice, es que me estoy engentando, ya me engenté. Pues es que la proxemia, este espacio personal se siente invadido y dice, me quiero ir, ya no me agrada, hay mucha gente, empuja, suda, me llega el sudor, me mueven con su cuerpo, entonces la proxemia está demasiado en el límite, ¿ok?
Entonces tenemos que analizar qué está sucediendo, porque si alguien llega, por ejemplo, y yo soy una maestra y de pronto abrazo a un alumno y el alumno tiene esta parte de la proxemia que no le agrada, el alumno va a voltear y va a decir, ¿qué pasa? Porque a lo mejor también en casa no está acostumbrado, porque su círculo social primario no lo acostumbró. Entonces siempre tengo que cuidar esta zona personal, ¿ok? Tengo que tener reserva y ya cuando hay una situación como de más cercanía, pues ya puedo accesar a la zona íntima, ¿ok? Aquí vamos a ver el diagrama de proxemia y tenemos como el punto 1 la zona íntima, que es la zona de 15 centímetros a 45 y demás hasta la zona pública, ¿sí? Lo normal con una persona, cuando conoces a una persona, pues lógicamente es tener esa parte de 45 centímetros a 1,20 m. Es bien importante que ustedes estén conscientes de que cuando conocen a una persona, de cuando no es una persona con la que hay que tener una relación muy cercana, debemos de guardar siempre la distancia personal, ¿sí? Esa distancia de esos centímetros aproximados, lógicamente no tenemos 1 metro, pero sí cuidar mucho esa distancia. Ok. Por ejemplo, aquí vemos fases de la proxemia iniciando desde una zona íntima, un acercamiento hasta una zona muy próxima, ¿sí? Que estamos ya abrazados y demás. ¿Por qué? Pues conocemos a estas personas. Tenemos aquí una zona personal que es la tradicional y que la debemos de guardar sobre todo para cualquier tipo de comunicación, ¿ok? En esta parte tenemos ciertas distancias. ¿Qué distancia es la de la pareja? De estas que vimos. Distancia íntima, distancia personal. Íntima, ¿no? ¿Ok? De estas, íntima, personal, social y pública. Es íntima, ¿ok? Están a menos de 45 centímetros y están cerca. Esta distancia de la imagen de junto, ¿qué distancia será? Social. Ok, bien, es distancia social. Exactamente, estamos en una conferencia y tenemos una distancia social. Nuevamente en la parte de abajo nos damos cuenta que tenemos una distancia íntima, ¿ok? Pero de dos modalidades. Una distancia más de pareja, ¿sí? Que se notan las manos unidas y demás. Y una distancia de confort, ¿sí? Donde se están sosteniendo ambas manos, ¿ok? Entonces la próxima es un tema que también debo de conocer, un tema que también yo debo de tener en cuenta y de hacer conciencia. Si yo me quiero acercar a alguien para darle un consejo y demás y estoy en una distancia social, nunca se va a lograr mi cometido, ¿ok? Nunca porque estoy muy lejos. Debo de acercarme a una distancia personal mínimo, para poder lograr mi cometido. Entonces, obviamente cuando estoy en una charla de dos personas, si soy un conferencista y quiero dar un consejo y demás, lógicamente voy a estar en una distancia social, pero si es una pareja, una amiga, un familiar, etcétera, pues lógicamente tengo que tener una distancia personal, ¿ok? Tenemos, bueno, ahorita vamos a brincarnos parte. Eso va a ser para cerrar posteriormente. Vamos a abarcar la parte del paralenguaje, que es la columna número 3. El paralenguaje tiene que ver mucho con dos aspectos. El primero es, bueno, con tres aspectos. El primero es el tono, ¿sí? Que es el reflejo emocional de lo que nosotros sentimos, ¿sí? Nuestra voz. Obviamente, cuando tenemos excesiva emoción, se ahoga la voz, ¿sí? Y el tono se hace más agudo. Entonces yo voy a identificar qué tono tienen las personas y voy a conocer sus emociones, ¿sí? Puede ser que yo estoy diciendo les está afectando
y tienen ciertas emociones ya desarrolladas por el tono de voz, yo sabré si les molesta lo que digo, si les agrada lo que digo o si les estoy afectando emocionalmente, ¿sí? El volumen, y obviamente cada persona tiene un volumen ya determinado, ¿sí? Ya es su personalidad, parte de su personalidad, pero aquí lo que es importante que hagan conciencia es ese volumen me está sirviendo para transmitir la información que quiero. Por ejemplo, si el volumen es elevado, ¿sí? Hay un deseo de imponerse, un deseo de autoridad y de dominio. Entonces, si yo soy un docente y yo tengo una voz así, muy bajita, ¿sí? Pues lógicamente no me va a funcionar. Pero si ya es parte de mi personalidad tener un volumen bajo, tengo que modificarlo a un volumen alto porque no me va a funcionar para mi cometido. Si yo voy a ser un maestro que va a hablar de manera muy lenta y muy bajita, lógicamente va a ser algo que estoy transmitiendo que es inseguridad y timidez y que probablemente no tiene que ver conmigo, pero mi volumen lo está transmitiendo a donde quiera que voy, ¿sí? Entonces tengo que buscar un volumen elevado cuando es necesario, también bajo cuando es necesario. Y si estoy lógicamente en un cine, no voy a hablar fuerte, porque ahí ya serían otras cosas. Me voy a adecuar. Pero si estoy transmitiendo siempre un volumen bajo de mi voz, estoy dando a entender algo que probablemente no soy. Entonces tengo que ir modificando y tengo que trabajar en mí para que yo pueda tener un volumen adecuado, ¿ok? Si no bajo ni es elevado, que sea medio, por lo menos, ¿ok? Para no dar una señal errónea. Ahora, en cuanto al ritmo, que es la fluidez con la cual yo hablo, ¿sí? Puede ser que yo tenga un ritmo lento o entrecortado. ¿Y qué dice ahí? Tenemos temor, inseguridad y ganas de huir. Si yo tengo un ritmo cálido, modulado y animado, pues entonces es una persona con la cual yo quiero conversar, porque si yo tengo un ritmo muy lento, muy lento, muy lento, pues lógicamente no tengo esta fluidez que necesito para comunicarme. Tengo que mejorarlo, ¿ok? Y si ya lo tengo muy rápido, habrá personas que les habrán dicho en algún momento a aquellos que hablan, es que hablas muy rápido. Y no te entiendo bien porque hablas muy rápido. Si yo ya me di cuenta que hablo muy rápido, es a la inversa, ¿no? Entonces tengo que bajar ese ritmo. Tampoco voy a llegar al lento o entrecortado, pero sí bajar el ritmo que yo ya tengo. Todo esto es con el objetivo de mejorar todo lo que yo estoy haciendo, ¿ok? ¿Dudas de esta parte? No, ninguna. Ninguna. Ok, bien. Vamos a regresar a la parte de las es otra parte que quiero que revisen. Ya para cerrar, la autodefensa y pose crítica. Aquí están algunas formas que yo puedo estar teniendo que me dicen que estoy en autodefensa o pose crítica, ¿sí? Hay que analizar, estas son algunas variantes, como les decía, la mano en la cara, la escuadra famosa, la mano en la cabeza, cerrado de manos, y muchas veces algo importante que quiero que sepan es que esto ya lo traemos porque lo hemos aprendido en la familia. Me ha tocado ver el padre que se cruza de brazos y el hijo pequeño que también está cruzado de brazos porque así ve al padre. Muchas veces nosotros tenemos ya estas posturas por cuestiones de aprendizaje familiar. Entonces, si ya tengo alguna postura que estoy transmitiendo algo que no debo, tengo que cambiarla, ¿ok? No la debo de continuar porque estoy dando a entender cosas que no estoy siendo. Acá tenemos algunas otras posturas, ¿sí? De poses críticas, por ejemplo. Las manos cruzadas y sobre todo la cara, ¿no? Desafiante hacia un lado, no te creo mucho. ¿Ok? Aquí a la inversa, del brazo hacia atrás, el sostenerse el brazo y cerrarlo también, aunque no está cerrado en las dos partes, la forma de cerrar el brazo es en la parte de decir no, no me agrada, ¿ok?
También cuando cruzas las manos hacia el frente, también estás dando esa idea. Si tú ya lo tienes como postura de equilibrio, porque mucha gente me ha dicho, es que yo tengo esa postura de equilibrio, cruzar las manos hacia adelante. Bueno, entonces vas a cambiarla. Busca otra postura de equilibrio diferente, ¿ok? Porque estás dando una señal de desafío. Tenemos posturas de mentiras, ¿ok? Cuando nos tocamos mucho la boca, ¿sí? Y estamos hablando, estamos mintiendo. Cuando obviamente tenemos ahí la postura de las dos manos en la boca, cuando hacemos mucho esa postura, ¿sí? O esa forma, estamos mintiendo. Cuando nos cubrimos la boca para hablar, mintiendo, ¿sí? En este caso, cuando nos rascamos el cuello y la nariz, obviamente ya saben que cuando mentimos nuestra irrigación sanguínea sube mucho, ¿sí? Y produce picazón, o sea, picor. Por eso es que nos rascamos la nariz y nos rascamos el cuello, porque tenemos sensación en la irrigación sanguínea, tenemos la adrenalina al tope porque estamos mintiendo. Y si tú ves que alguien comienza a rascarse el cuello, la nariz, se mueve o se rasca el cuerpo, es que te está mintiendo, a menos de que tenga algún granito, ¿no? Porque a veces pasa. Pero si lo hace constante y está hablando y se está rascando, quiere decir que está mintiendo, ¿ok? Tienes que descifrar ya lo que te están diciendo, cómo te lo están diciendo para que entiendas qué está pasando. Esto es un tip que tú puedes utilizar para entender qué está sucediendo. Y en muchas ocasiones tú le dices a la persona, pero ¿por qué me estás mintiendo? Y ves su sorpresa y te dice, si te tiene confianza, ¿cómo te diste cuenta que me estabas mintiendo? Y tú le dices, ¿cómo? Y se sorprende, ¿ok? También vamos, bueno, más adelante también la programación neurolingüística nos habla de cómo podemos saber todo esto por parte de la ruta ocular de los ojos, ¿sí? Como yo tengo una ruta ocular, porque ya el cerebro lo hace de manera directa, ¿sí? Como yo tengo esta ruta ocular, y se van a dar ustedes cuenta de cuando alguien les está mintiendo y no se puede controlar, se puede mantener la mirada fija, pero llega el momento que el cerebro tiene que hacer la ruta ocular, no hay forma de detenerlo. Se van a dar cuenta de cuando alguien les miente, cuando alguien les recuerda información, ¿sí? Del pasado, cuando alguien está creando una mentira o está creando información ficticia para decirles. También lo saben por medio de su ruta ocular, y obviamente todo eso lo van a conocer conforme a la práctica, pero cuando ya lo conocen, les voy a decir, como les comentaba algún día a mis alumnos de prepa, cuando me vayas a decir una mentira, procura que yo no te esté viendo, porque si te veo, inmediatamente me voy a dar cuenta si me estás diciendo la verdad o no, porque no trajiste la tarea. Y los alumnos se reían. Y cuando veían que me decían, por ejemplo, algo, le decía, te estoy calificando, dime todo lo que me quieras decir, pero no te voy a voltear a ver, porque no me quiero creer tus mentiras, yo les decía, ¿no? Entonces, cuando ustedes aprenden a hacer esa parte de interferencia de lo que les dicen, es bien importante que conozcan cómo hacerlo. Si yo me tallo los ojos, ¿sí? Aquí, como está el ejemplo, esa picación que tengo es porque también miento. Si me toco la nariz, aunque no me rasque, también es mentira. A menos que sepan que la persona tiene alguna alergia. Que las personas que tienen alergias por cualquier olor, pues se tocan la nariz porque están, pues sensibles, ¿no? ¿Cómo me puedo autorregular? Aquí hay algunas posturas de autorregulación, ¿sí? Pero en este caso, en el del sillón, solamente son los de las dos personas, ¿sí? De la pareja que se ve. El señor no lo tomen en cuenta. Me puedo regular inclinándome hacia la otra persona con la que converso. Me puedo autorregular con esta postura tradicional que ya han visto. Manos juntas en forma de triángulo, manos elevadas también, ¿sí? Pero sin llegar a entrelazar los dedos, solamente tocando las yemas de los dedos. Son formas en las que me puedo regular si estoy nervioso, si estoy nerviosa. Aquí vemos la que les decía del brazo,
¿sí? Si yo tengo esa sensación de estar nerviosa, me puedo autorregular de esa manera, porque es una forma de contraerme, ¿sí? Pongo más atención a la parte de contraer mi espalda, la sensación que estoy sintiendo de relajamiento, que lo que yo siento en sí por los nervios que tengo, ¿sí? Si me tengo que autocontrolar porque no debo responderle a alguien que estoy nervioso porque voy a hablar, etcétera. Esta es una forma de autocontrolarse. Sirve mucho, mucho, mucho. Se van a dar cuenta cuando, si la realizan, de lo bien que se sienten, incluso se relajan, ¿ok? Cordialidad y conexión. También es importante conocer que obviamente la proxemia, ¿sí? La distancia, el yo tener reflejos, ¿sí? Si tengo el reflejo de lo que otra persona hace, también logro esta cordialidad y conexión. Y obviamente con el acercamiento, también logro con esta proxemia más adecuada. El saludo, pues lógicamente ahora en tiempos de pandemia, pues no se podía realizar, pero pues ya lo vemos aquí, que pues el saludo siempre va a reflejar cordialidad. ¿Qué posturas son de desafío? Acá ven posturas de desafío, obviamente la expresión facial. También vemos el desafane, ¿sí? Tocándose en la cabeza, así volteándose como de, ay, no quiero saber más. Eso es postura de desafío. Tocarse las manos, bueno, perdón, colocarse las manos en la cintura es postura de desafío. ¿Ok? Si nosotros las mujeres tenemos más de colocarnos la mano en la cintura, si es su caso, coloquen solo una, ¿sí? La otra no la coloquen porque si esas de esa manera es una postura desafiante, ¿ok? Y me van a decir, bueno, todas las personas lo saben. No, no todas las personas lo saben, pero aquellos que sí lo saben y también se transmite, recuerden que esto es innato y no es aprendido, ¿ok? Tenemos las manos, recuerden, si van a colocar sus manos en las bolsas, que sea con los pulgares de fuera, nunca con los pulgares escondidos, porque entonces, pues no está funcionando, siempre con los pulgares por la parte de afuera. Tenemos posturas abiertas, postura inclinada hacia adelante, postura con las manos abiertas totalmente. Son posturas que siempre van a dar a entender que la persona quiere transmitir información de manera adecuada, ¿ok? Bueno, pues hasta acá vamos a cerrar esta parte de la comunicación verbal y no verbal. Les reitero la tarea, si quieren tomar captura de pantalla, aquí está, es la parte 1 de la tarea de la sesión 1, ¿sí? Estas son las fotos que van a analizar. Aquí tenemos una primer fotografía. ¿Ok? Me dicen cuando ya la hayan tomado captura. A ver, les regreso. Ahí está. Listo. ¿Ok? Tenemos la primer foto. Ya, Listo. ¿Ok? Segunda foto. Si se les facilita, lo pueden hacer como en una tabla, en una columna, colocan emisor y en la siguiente columna quién es el emisor para que se vea mejor estructurado, ¿ok? Para que no sea Ok. todo muy enredado. Sí, está bien. Perdón, tarea, aquí es tarea, no sé por qué dice tarea sesión 1, es la parte 2, son 2 partes de la tarea. Ustedes van a analizarse en su comunicación no verbal, van a analizarse en kinesia. ¿Cómo yo estoy en kinesia? En postura, ¿qué calificación me coloco? ¿Tengo buena postura? Ustedes se habrán dado cuenta también que en muchas ocasiones tenemos pésima postura. La mayoría de personas tenemos muy mala postura. ¿A qué me refiero con mala postura? Pues que me jorobo, ¿sí? Que me jorobo, que me hago chiquito, que cuando me paro mal, saco el estómago, me encorvo, etcétera. O tengo buena postura, estoy derecha, camino derecha de la mejor manera, siempre coloco mis manos de la mejor forma, etcétera. ¿Cómo estoy en postura y me califico ahí?
¿Cuánto tengo de postura? Pues que tengo un 8. Ok, me coloco un 8. ¿Sí? Pero lo voy a colocar en calificación 8. ¿Qué área debo de trabajar de la postura? Pues en postura estoy bien, me agrada como qué postura tengo. Y pues en este caso, si me coloqué un 8, voy a trabajar más en mantenerme derecha. ¿Ok? Bien, así lo coloco. ¿Qué calificación? ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a mejorar? En gestos. ¿Cuánto tengo en gestos de calificación? No, pues hago muchísimos gestos, pero gesticulo demasiado, ¿sí? Tuerzo la boca o hago gestos que no. Entonces me voy a colocar un 7 porque hago muchos gestos que no son. ¿Y cómo lo voy a empezar a modificar? Bueno, voy a ser más consciente de mis gestos y voy a empezar cambiando estos dos gestos y de posterior voy a cambiar estos dos, etcétera. Expresión facial, pues recuerden que también hay personas que no tienen expresión facial, que platicas con estas personas y nunca son como que no se mueven, tienen la misma expresión facial todo el tiempo. Que les dijiste que algo malo va a pasar, tienen la misma expresión que si les dijiste que algo bueno sucederá. O sea, no mueven esa expresión y también no tener expresión es difícil. Entonces, ¿cuánto coloco en expresión? En proxemia. Así como estoy en proxemia, en el espacio personal, en todos los espacios, ¿no? Ya sabemos que la proxemia es el espacio personal, pero cómo estoy en la zona íntima, en la zona personal, en la zona social, etcétera. ¿Cómo estoy en esas distancias? Me cuesta mucho la zona íntima también, no me gusta que me abracen, no me gusta abrazar, o me gusta demasiado y siento que soy absorbente y que a los demás. Entonces, ¿cómo estoy en esta parte? En paralenguaje, ¿cómo estoy en tono, en volumen y en ritmo? ¿Ok? Me voy a calificar esos tres aspectos y cómo voy a empezar a trabajarlos. ¿Sí? Es un autoanálisis. Recuerden que obviamente tienen que ser bien sinceras con ustedes mismas y decir, porque estamos en un proceso de aprendizaje y al momento que yo soy consciente de cómo estoy, me doy oportunidad de saber cómo voy a mejorar, porque de lo contrario, pues entonces yo pongo 10 a todo, porque yo estoy muy bien. Y eso lo vamos a revisar más adelante cuando hagan algunas actividades de tarea. Ahí nos vamos a dar cuenta que también están o mal están. Pero si yo comienzo desde ahora a hacer conciencia, cuando llegue yo a esas actividades, seguramente ya mejoré mucho, que es justamente lo que necesitamos hacer. Mejorar nuestra comunicación verbal y no verbal. ¿Ok? Ahora, al final van a contestar que las voy a colocar aquí en color, ¿será? Azul. ¿Qué área considero que es la más sencilla para mejorar? ¿Sí? ¿Qué área es la que creo que puedo empezar más fácilmente a mejorar? ¿Ok? Van a contestar esa pregunta. Entonces, ¿ya le tomaron captura? A ver, les regreso a esta. Maestra, ¿Sí? una duda, por ejemplo, en Word pondríamos la tabla como esta que nos está presentando y ya vamos respondiendo, o cómo sería la clasificación. Pues pueden colocar kinesia y ponen postura, en otra columna ponen la calificación y en otra parte por el porqué de esa calificación y cómo lo van a mejorar. Si no siempre en todo vamos a estar mal, seguramente hay cosas que sí considero que tengo un 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de mí misma y digo, yo tengo un 10 en esto y pues en esto voy a continuar con esa forma, ¿ok? Entonces, una columna el aspecto y en otra columna la calificación y en otra cómo voy a mejorar o cómo voy a mantener, ¿ok? Ok, maestra, mientras sea entendible, podemos realizar una tabla de la manera que uno crea Así que es. sea la más conveniente, ¿no? Sí, recuerden que aquí, si quieren aquí en Proxemia, recuerden que es espacio personal, es espacio, llamarle
Vamos a colocarlo así fácil. Zona íntima. Uy, ya lo borré. Zona íntima. Como que zona personal, porque también tiene así. Bueno, ahí me faltó. Zona social. Me está faltando una que es distancia. Acá la tienen. Íntima personal. Acá, es la que me está faltando. Para que ustedes califiquen por cómo están, porque a lo mejor tiene la distancia zona, de la zona íntima y personal, pero de la zona social y pública ya no, etcétera. ¿Ok? Maestra, Sí, y para este miércoles son las ambas tareas, ¿no? sí, porque la clase va a ser el jueves próximo de 7:30 a 9, ¿ok? Aquí está. Para lenguaje, tono, volumen y ritmo, eso sí está más adecuado. Es muy sencillo, ¿ok? Esto que van a hacer es realmente muy sencillo. Es un análisis, no escriban tanto en cada cosa, simplemente oraciones, ¿sí? Que sean concretas, no necesitamos hacer una explicación muy amplia. Que ustedes mismos lo vean y cuando vayan a hacer algún trabajo, digan, bueno, yo tengo mal, por ejemplo, el volumen. Entonces, ya me di cuenta que es el volumen, voy a subir el volumen para que en mi video que me voy a grabar, yo pueda mejorar ese volumen y me califiquen bien en volumen, ¿ok? Es algo que para ustedes sea práctico también para ir mejorando, ¿ok? ¿Sí? Sí, maestra. Aquí coloco la otra que son los parámetros, cómo me estoy desarrollando del 1 al 10 y qué áreas debo trabajar, etcétera, ¿sí? Eso se puede resolver o contestar ya al final, ¿no? Se pondrían las preguntas y ya nuestras respuestas al final de la tabla. No, en este caso es para que la pregunta 1 y 2, digamos, ya van en la tabla, como lo acabamos de platicar. La única que pueden contestar al final es esta, la tercera de azul. ¿Qué área considero que es más sencilla para mejorar? ¿Ok? Si ustedes Ah, me ok, dicen, gracias. creo que trabajar las tres áreas al mismo tiempo me va a confundir, pero voy a iniciar con la proxemia, ¿ok? Quiero saber con qué van a iniciar para que yo vaya viendo también su avance, ¿ok? Bueno, Ok, entonces, pues eso sería todo. Yo les voy a contar yo creo que mañana la parte de las diapositivas también en la plataforma, al igual que todo lo referente a las tareas, la programación de la tarea, ya la pueden ir ajá, realizando cuando ustedes quieran, para que ok. toda la información. Si sus compañeros, nada más son ustedes o tienen más compañeros. Pues la verdad no sé, bueno, yo no sé, pero siempre nada más nos conectamos, Blanca y yo. No sé quién más esté con nosotros, la verdad. Sí hay varios números agregados, pero no los hemos visto que se conecten. Bueno, yo personalmente no he visto. Ok. Bueno, entonces, pues en este caso, la situación será, pues entonces yo les decía que pasaran su tarea, pero si no, pues que esperen a la plataforma. Va a ser mucho más, menos tiempo para ellos, mucho más rápido, pero pues tendrán que realizarlo así, porque si yo vi varios números, ¿no? Tendrán que realizarlo pues de esa manera. Bueno, ok, pues eso sería todo. Fue un gusto estar con ustedes. De cualquier duda que tengan por medio de WhatsApp, nos estamos comunicando. Ahí tienen mi número en el grupo, me pueden mandar mensaje, les atiendo sus mensajes de 12 del día
a 10 de la noche. Ustedes me pueden mandar mensaje y en ese lapso de tiempo yo les puedo contestar, ¿ok? Ok, maestra. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Buenas días. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego.